Solo que escuché que el ADN de las personas, me imagino los humanos, iba a cambiar a silicio a medida que ascendemos. Pero no lo veía claro, porque los taygetianos, y no sé si vosotras, las svarunianas, sois en base carbono. Yo sí veo mucho de verdad en eso, de que el carbono se convierte en silicio cuando se asciende. Sin embargo, es cuestión de puntos de atención o desde donde se observa este proceso o desde donde se observa o estudia la base o material que compone el ADN, carbono. Entonces, lo que veo es que la base del ADN se ve como carbono desde el punto de vista de quien lo estudia en su propia densidad. Entonces, desde la Tierra se observa que la base es carbono, y desde aquí se sigue viendo como carbono. Pero si se observa la base de ADN de aquí, desde la Tierra, se vería más hacia silicio. Entonces lo que entiendo es que los humanos que explican o dicen que se pasará de carbono a silicio con la ascensión, lo están calculando y teorizando como hipótesis que empujan como verdad, viendo solo el aspecto de que el silicio es básicamente carbono complicado y que, con silicio, se puede incorporar más luz o energía. Pero dicen luz al cuerpo ascendido, eso dicen ellos en la Tierra. Lo que sí veo de cierto es que, a medida que se ascienden densidades existenciales, se va subiendo de complejidad. Eso ya se explicó desde Svaruderra, en genética, siendo el reflejo de algo más complicado arriba. Siendo que el carbono sería como el reflejo en una densidad inferior, de algo más complicado en una densidad superior, el silicio. La sombra, como lo explicó Svaruderra. El carbono y el silicio están en la misma parte de la tabla periódica de los elementos, el grupo 14. El carbono, dentro de ese grupo, tiene el número 6 átomos, y el silicio tiene el número atómico 14 átomos. Entonces, el silicio es básicamente el doble de complejo que el carbono. Entonces, es fácil tomar al silicio como carbono muy complejo, como pasaría al subir de densidad al aumentar la complejidad. Pero otra diferencia es que el carbono es un material no metálico y el silicio es un material cuasi metálico, llamado metaloide, porque tiene propiedades tanto del grupo de metales como del grupo de los elementos no metálicos. Ambos se cristalizan a gran presión, pero el silicio cristalino es muy frágil, mientras que el carbono cristalino es muy duro y menos frágil, un diamante. Veo que los que dicen que el cuerpo humano se volverá silicio al ascender, siguen pensando que hay densidades existenciales como si fueran cosas separadas, como diferentes cajas de zapatos. Estás en una o en la otra, y no es así. Ya hemos explicado que es una gradiente que depende de la percepción y capacidad mental y de consciencia de la persona que observa. Explicando a mi manera lo de las densidades, solo existen en la mente de quien las observa, y solo tienen como límite la capacidad mental, de conocimientos, entendimiento y nivel de consciencia de cada quien. Pero no se está en una densidad y no en otra. Solo vas acumulando más percepción y entendimiento a medida que vas aprendiendo y experimentando tu expansión de consciencia. Usando el ejemplo de una cinta métrica, se podría decir como ejemplo que una persona media en la Tierra solo puede ver hasta la medida 30, pero cada quien podrá ir acumulando la capacidad de ver más allá, 31, 25, 44, lo que sea la medida. Entonces, una persona que está en lo que desde la Tierra se percibe como quinta densidad, incluye, digamos, el punto de la cinta métrica 50 y el poder entender y percibir todo lo que esté por debajo, incluyendo el 30 de la media humana. Entonces, una persona que solo puede ver hasta el 30 no comprenderá a la persona que puede ver 50, pero al revés sí, como ya se ha explicado antes. Entonces, hablando del carbono y del silicio, se ve lógico que al ascender se aumenta la complejidad del material base del ADN, y el material conocido en la Tierra que correspondería a uno más complicado que el carbono y que, aún así, mantenga capacidades de creación o de sustentación de ADN,
es el silicio. Eso es correcto. Pero hasta aquí llega el entendimiento humano. También hemos explicado que las razas estelares, como nosotras, no observan elementos en una tabla periódica. No es que estén mal los elementos, ni que falten más, ni que no existan. Sí existen, solo que eso es solo una forma de clasificar lo que la humanidad entiende que es la materia con su mentalidad. Y su mentalidad depende de su nivel de consciencia, que usando el ejemplo de arriba solo es de 30 en la escala hipotética. Desde ahí sí vemos esos elementos y los usamos con sus nombres entendibles, asignados a lo mismo: carbono, oro, hidrógeno y los demás. Pero dentro de cada uno de esos llamados elementos vemos que existe una variedad virtualmente infinita de variantes de cada uno de esos elementos como los describen en la Tierra. Como ejemplo, si observamos al hidrógeno, que es el elemento humano más simple, y lo comparamos al siguiente más simple, el helio, no vemos un salto directo, sino que hay una gama de variantes de hidrógeno que se va volviendo progresivamente más hacia el helio, siendo que hay una transición suave con una cantidad enorme de sabores de hidrógeno que se convierten en otros sabores de helio hacia hidrógeno. Hidrógeno helizado y luego helio hidrogenado, pasando por helio puro y luego helio, que se desliza hacia el litio, el siguiente con número atómico 3, como helio litizado, hasta convertirse en litio elitizado. Luego es litio puro, que luego se convierte en muchas variantes de berilio, número atómico 4, como en litio berilizado, hacia berilio litizado, hacia berilio puro y así sucesivamente. Quiero decir que nosotros observamos una cantidad enorme, puede ser casi infinita de variantes posibles, basados no en el número de átomos por molécula, como se clasifica en la Tierra, sino de la frecuencia exacta energética de cada átomo que compone una molécula de un elemento. Entonces no observamos elementos como en una tabla con casillas, una parte de la otra, como también hacen con las densidades en la Tierra, solo materiales cuando son obvios y de uso común o diario, porque ya en uso de entendimiento de la materia solo vemos frecuencias de energía. Por eso no catalogamos elementos como lo hacen ahí. Todo aquí es frecuencias energéticas y su dinámica de interacción entre esas frecuencias y el resultado final de esas interacciones en forma de algo material. No catalogamos a la materia como elementos, porque no vemos materia. Solo vemos energía, y con este enfoque entendemos y manipulamos lo que ustedes llaman materia con mucha más eficiencia, al grado de manifestar artificialmente cualquier materia de cualquier clase o composición, molecular a voluntad. Entonces, aunque el cambio de carbono a silicio visto desde la Tierra tiene algo de cierto, de nuevo es algo simplista en su explicación, siendo que la base carbono que conocen se irá deslizando con la extensión hacia convertirse en algo que es más congruente con silicio que con carbono, pero que no será el silicio que conocen ahí. Será otro protosilicio no comprendido en la Tierra que es más compatible con la sustentación de ADN y con ello de lo que se conoce como vida orgánica. En cuanto al ADN, lo que sí podemos observar y desde el laboratorio médico de Toleka, aquí en donde estoy, es un cambio en el ADN hacia volverse más cristalino cuando estudiamos 3 muestras de 3 razas diferentes, la humana, la tahitiana y la svaruniana, siendo que la humana tiene 23 cromosomas en 2 hebras, la tahitiana tiene 24 cromosomas en 12 hebras, y la svaruniana tiene 24 cromosomas en 24 hebras. El equilibrio entre hebras y cromosomas indica un movimiento en evolución hacia lo cristalino, que es una estructura molecular uniforme y matemáticamente ordenada que deja pasar más luz, se vuelve transparente. Humanos, 23 cromosomas, 2 hebras. Opaco, porque sin matriz numérica equilibrada por el número 23, que no es par y choca contra las 2 hebras formando una estructura más caótica. Tahitianos, 24 cromosomas, 12 hebras. Opaco, pero aclarándose al ser ya matemáticamente congruente.
esbaronianas, 24 cromosomas, 24 hebras. 24 hebras, formando más cromosomas por su complejidad agregada 12 veces más compleja que las hebras humanas, formando 48 cromosomas en una sola masa cristalina. Que estudiando esto con las bases y criterios humanos, usando la tabla periódica de los elementos encontrados, que el ADN esbaroniano es cristalino congruente con más silicio que con carbono. No quería dar este tema porque empuja una noción de superioridad clara genética de la raza esbaroniana sobre las demás. Y no es cuestión de superioridades. No deseo desempoderar a nadie, pero nuestro ADN ya es cristalino. Al ser cristalino, esto explica por qué fluye diferente la energía en las esbaronianas, como si fuera ADN o células superconductoras, lo que en física explica por qué las esbaronianas tienen capacidades de alteración de su estado físico propio, lo que un observador no esbaroniano percibirá como teletransportación, fragmentación temporal a voluntad, desmaterialización y rematerialización, como traspasar paredes, y supervelocidad por fragmentación temporal, entre otras cosas. Entonces todo depende desde el ángulo que se mire. Sí, como con tantas otras cosas. Aquí lo tenemos todo limitado, para poder saborear esta limitación, sí. Sí, y eso da mucha expansión de conciencia. Pero que no será el silicio que conocen ahí. Ah, ok, ahora se entiende, compatible con la sustentación de ADN. Lo que pasa que al principio estaba confuso porque hay esos seres regresivos de la película Alien que son en base silicio. Sí, es una variante de silicio que no comprenden aún. Porque aún usando los criterios humanos de clasificación de elementos, ahí aún no conocen todos los que pueden haber. Según qué criterio, la tabla periódica podría resultar infinita. Entiendo. Entonces, ¿este ser sería una variante de silicio? Solo es un ejemplo más de cómo la mentalidad humana desea reducir todo a pedacitos manejables por su intelecto, todo catalogándolo como si fueran apartados de archivero. Sí, como con todo, más de la New Age. Sí, y entramos en otro problema, que el que un ser sea de silicio no significa necesariamente que sea de puro amor, porque, aunque se da la transición de carbono a silicio con una ascensión, y con ello mayor mente y consciencia, también se da de otra manera la formación de seres que usen el silicio como base, sin tener mucha consciencia. Esto es importante. Y como expliqué arriba, hay muchas variantes de silicio, y ese ser, y los que son como él, solo podrían tener como base un silicio caótico no cristalino. Porque lo que a ese ser le interesa no es la luz y la consciencia elevada, sino usar otras propiedades del silicio, como lo serían sus capacidades metálicas. Lo que le interesa a ese ser, y a su evolución, por falta de mejor palabra, es la resistencia de materiales, no la capacidad de ser cristalino. Pero sí quiero dejar en claro que aunque sí se vuelva el ADN más hacia lo cristalino, hacia silicio, hay otras razones para ello, siendo que hay muchas clases de silicio, y ese el lurker no es muy avanzado en consciencia, aunque usa como base un silicio, mas no el mismo que el de seres más de luz con otra mentalidad. Es que también, cuando en su día hablamos del silicio, eso recordaba un poco al transhumanismo, pero como bien dices, hay muchas clases de silicio. Sí, es que de nuevo depende de los puntos de vista y de la mentalidad de quien observe el problema y lo estudie. Porque con el transhumanismo en mente, sí se puede interpretar eso de que el ADN humano se está volviendo más silicio, o que se volverá silicio como un indicativo directo de la amalgamación de la biología humana con la computarizada, con agenda de transhumanismo que se conecta hasta con las acupunturas. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.